del sueño. Entonces regula el ciclo celular y puede pasar atrás. Ok, esto es lo que había estado discutiendo. ¿Sí? Aquí tenemos vaginosis bacteriana, proinflamatorio, se prendieron las cosas proinflamatorias en el epitelio, eso representa el VIH, eso es lo que estábamos discutiendo. Aquí hay algunos ejemplos con algunos probióticos, estos son mejores ejemplos, mejores resultados que son los ejemplos. Pero lo que hablamos, no se daño puede acceder a la propia. Recuerden que hay linfocitos intraepiteliales. Aquí nos muestra dos linfocitos intraepiteliales, los unos son los activados, eso quiere decir que están listos para actuar. ¿Y qué tuvo que haber pasado para considerar un linfocito activado? Ya reconoció su antígeno. Ya le presentaron el antígeno, entonces ya sabe a qué cosa tiene que reconocer. ¿Sí? ¿Y el otro? ¿Luis Andrés? ¿Qué es? Aún no reconocido su antígeno, eso sería naif, dice. O el ingenuo, no sé si le dicen ingenuo. Bueno, no sé si le llaman madura. Pero el naif, dice de lo que dijiste tú, es naif, es ingenuo. ¿Por qué? Porque aún no conoce su antígeno. Pero Vincent es diferente. Independiente. Está dormido. ¿Sí? Inactivo. Una célula, una IFIC puede ser Quiescent también, ¿me entiendes? O sea, aún no ha reconocido su antígeno, pero está metabólicamente inactiva, Quiescent. Pero las células de memoria ya han reconocido su antígeno, ya han madurado y todo, ya son células de memoria que se quedan en la fase de cero, no se dividen, están ahí. Pero si reconoce el antígeno, ¿qué hace? Empieza la clonal expansion, ¿qué hace? Empieza a dividirse, expansión clonal. Eso ya significa que ya está adaptado, ya tiene inmunidad para eso. Entonces, Quiescent quiere decir que está metabólicamente inactiva. Puedes tener naif y células que están inactivas, pero también células de memoria que están inactivas. ¿Y qué significa que está inactiva metabólicamente? ¿Qué tiene que hacer la célula para estar inactiva? Para no hacer metabolismo, ¿qué es un metabolito? Sí. Es un producto de reacciones enzimáticas, correcto. Entonces, para evitar el metabolismo, ¿qué tiene que no haber? Enzimas. Bueno, tiene que alterar la expresión. Down regulate expression. Toda la manera en que se hagan proteínas es que se escriban y luego se traduzcan. Si no hay proteínas, quiere decir que no se traduce y no se transcribe porque se queda parado. Entonces esas Quiescent cells son células que apagan sus genes y como apagan no hacen proteínas, y si no hacen proteínas no hacen enzimas, si no hay enzimas metabolismo. Entonces metabólicamente inactivas quiere decir que están apagados sus genes. El nombre viene del quinto elemento, por eso 5, ¿no? De Quiescent. Ese es de quintus, de 5, es quinto, todo ahí. Se viene del quinto, ya por eso de los griegos de los 4 elementos, aire, tierra, agua, y el quinto elemento está relacionado al estado inactivo, pero bueno. Entonces siempre vamos a ver que es algo que es inactivo, es Quiescent. Bueno, las causas, ya hablamos de las causas, que es un desbalance en la población microbiana, Gardnerella vaginalis, que crea el perfil. Ya saben lo que es el perfil, han expuesto cosas del perfil, recuerden que está hecho de exopolisacáridos, ¿sí? Y algunas otras proteínas. Puede ser monoespecies o puede ser multiespecies. Es decir, que puede tener solo el mismo tipo de bacteria o se pueden hacer otras especies. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja del perfil? Evitar estrés medioambiental. ¿Qué no puede entrar? Antibióticos. Que tampoco puede entrar defensa, proteínas, no puede entrar nada. Entonces, por ejemplo, si hace biofilm, las bacterias que están dentro del biofilm necesitan tener genes de resistencia. No, solamente una población normal, simplemente que no puede entrar al antibiótico. ¿Cuáles son una de las ideas para tratar el biofilm? No todos los culpables voluntarios,
¿Cómo? ¿No? ¿Nadie? Lactocitos. 6 personas que me podrían decir. Las endolicinas para destruir las bacterias desde dentro. ¿Cómo? Para el biofilm. Un biosurfactante. Son las de polimerasa, son el del pavo, pero hay otras. Biosurfactante. Un biosurfactante, mira, un paper entero de eso. Sí, el que puse. Biosurfactante producido por bacterias. Lactobacillus. De hecho, el biosurfactante permitía, bueno, rompe la tensión superficial. No todos han oído eso, fue una discusión de uno de los grupos, ¿ya? Pero la idea es poder abrir el biofilm. Eso rompe la tensión superficial. Se abre la de polimerasas, que son producidas por fagos, 50 de polimerizan ¿qué? Las azúcares. Verán que esos azúcares están hechos un polímero grande. Esas van y les rompen. Entonces, muchos tratamientos contra estas incluyen antibióticos, cócteles de antibióticos con fagos, para permitir operar el biofilm y que entren los antibióticos. Bacteria oportunista, ¿qué es? Uno tiene que comenzar, pero que al momento en Una bacteria que puede tener un rol comensal o no hacerte ningún daño, ser neutral, pero si tienes una baja en sus defensas, puede sacar provecho del nicho y terminar causándote un problema. O sea, hacer patogénico. Si hay un montón de bacterias oportunistas y ahí está un montón de bacterias que es la más importante. Pero tienen que hacer biofilms de Gardnerella unidos con eso de ahí también. Ok, Gardnerella vaginales, volvemos a lo mismo. Entonces, en este cuadro, esta es la célula epitelial por su núcleo. Estas cosas son los lactobacillus. Estas cosas aquí la Gardnerella, pero vemos que aquí no hay Gardnerella. ¿Qué más nos dibuja? Nos dibuja un leucocito. ¿Por qué les dibuja el leucocito con esas 3 bolas moradas? ¿Qué es polimorfo nuclear? Verán que hay unos que se lo tienen, que tienen varias formas de núcleo, ¿no? Polimorfo nuclear, correcto. Ok, entonces ese es el estado saludable. Con un pH bajo, ¿por qué? Por la población de lactobacillus. En la osmosis bacteriana lo que puedes encontrar es varias especies de bacterias con la Gardnerella en su mayoría, y estas pueden crear biofilms. Aquí ya los hacemos otro concepto que se llama la célula clave, esa célula es la célula epitelial recubierta de células de Gardnerella. Es una célula epitelial que ha sido atacada por los Gardnerella. Si encuentras en el microscopio una así, tiene el nombre de Cluset, porque te da la idea de que estás tratando con bacteriana, te da esa clave, una clave. ¿Sí? Ya vamos a ver el uso del diagnóstico. Esta se le usa para el diagnóstico. Entonces, eso es la tuberculosis bacteriana, y estas otras que están aquí están relacionadas con el concepto que hablamos hace un rato de diagnóstico diferencial. También puede crear signos y síntomas un poco similares. Tiene la vaginitis aeróbica, que solo son de bacterias. ¿Por qué la aeróbica? Sin oxígeno. Porque son bacterias que pueden utilizar el oxígeno como último aceptor de electrones. Esa sería la mejor respuesta en un examen, ¿no? Respira. Le oí esa respuesta. Usa el oxígeno como último aceptor de electrones. ¿Qué pasa aquí? Esto es candidiasis. ¿La cándida qué es? Es un hongo, cándida albicans. Es un hongo que puede ser unicelular. Son una célula. Pero también puede transformarse en algo que se llama IFA. Por eso se dibuja así. ¿Ven? Esta sería la célula de la cándida, pero la cándida puede dividirse y hacer otra célula redonda, pero también puede dividirse, no separarse, pero crear una cosa que se llama IFA. ¿Ya? Por eso le dibujo así. Y esa IFA puede meterse a las células. Ustedes saben cuál sería el problema de equivocarse en el diagnóstico diferencial. Si tú no estás seguro de que, si tú crees que es vaginosis bacteriana y dices, ok, vaya, tómese metronidazol y clindamicina y ácido de aquí, el tratamiento no va a ser muy exitoso, evidentemente. El problema sigue ahí. ¿Por qué? Porque esta cosa no va a reaccionar a la clindamicina. La clindamicina está targeteando el ribosoma bacteriano. Recuerden que esto es un eucariote. Entonces el ribosoma eucariota es diferente, tiene más proteínas. Entonces estos metabolitos que son antibióticos que se unen al ribosoma no se van a unir al eucariote. Y por eso
podemos tomar los antibióticos nosotros, porque si no nos mataría a nosotros. Entonces los antifúngicos no puedo usar una droga que ataque el ribosoma del hongo. ¿Por qué? Porque probablemente va a interactuar con el mío, porque soy eucarioto también. Entonces, ¿qué tenemos que targetear? Cosas que no tengamos nosotros. Y hay una cosa que se llama el colesterol. El colesterol, ¿qué hace el colesterol? Aparte de ser el precursor de qué cosa. De la testosterona, sí, de la mayoría de las hormonas que son lipofílicas, muchas de ellas derivan del colesterol. Entonces, el colesterol tiene un montón de enzimas y le convierten en testosterona. Pero porque tiene la característica de ser lipofílica, porque deriva del colesterol. El colesterol tiene enlaces covalentes, o que sea lipofílica. No, pero ¿de qué más sirve el colesterol? Proporciona fluidez a la membrana. Correcto, proporciona fluidez a la membrana. Entonces es fundamental para la membrana. Miren, la adaptación de los microorganismos a las temperaturas muy altas, o sea, bueno, no las arqueas, porque las arqueas son súper diferentes en otras, no tienen fosfolípidos, tienen otras cosas, ¿no? Pero en las bacterias, en las verdaderas bacterias, eubacterias, eso lo que hacen es tener diferente cantidad de colesterol. ¿Sí? Entonces, si es que es muy caliente, modula para que no se suelte todo. Ok, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el hongo no tiene colesterol, tiene ergosterol. Es diferente. Entonces, si es diferente, un objetivo de ataque, si se quiere. Entonces, muchas de las drogas, la cofenicina y otras que son antifúngicas, atacan a la síntesis o al ergosterol en sí. Entonces, al dañar el ergosterol, que estoy dañando la membrana del hongo, pero me ataca a mí, no porque yo tengo colesterol. Ahora, el problema es, ¿cuál sería el problema de los antifúngicos? La emergencia de qué cosa? De cepas resistentes a los antifúngicos, evidentemente, es la misma presión selectiva de las bacterias, pero en una población diferente, que es un patógeno para nosotros, porque es eucariota. ¿Hay regulación sobre la venta de estos? No, si no hay ni siquiera antibióticos, pero ahorita estamos haciendo unas encuestas que llenaron ustedes, de hecho, aún nos lleva a la población mínima para el análisis. Sigo buscando, pero bueno, miren, sin antibióticos es medio como dudoso. Yo he visto en pocos grupos, que hay un tipo de investigación para ver las percepciones de, por ejemplo, médicos, acerca de estas cosas, y haces una cosa que se llama focus groups, reúnes a algunos cuantos médicos y tienes como un script donde vas haciendo preguntas, en función de que quieres sacar información. Y fui uno de antibióticos y había confusión. Les decían antibióticos para algodones. Otras cosas, como mi paciente se hizo resistente. La bacteria que tiene su paciente. Pero no le puedes corregir en el focus group, solo anotas. Bueno, ahora hay un software. Y luego de eso, bueno, eso haces para diseñar luego encuestas de otras cosas, pero bueno, el punto ahorita es, ¿hay control de eso? El ketoconazol, por ejemplo. Hay unas propagandas que salen en la tele, si en tele, sí, TV nacional, así. ¿Sabes? El ketoconazol que alguna vez es para algo, y el ketoconazol que ataca también algo con el colesterol. Pero hay regulación sobre eso, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que es una droga que puede causar selección de cepas multiresistentes. Si te coge un hongo que no le mata nada, es malo. Ok, tricomoniasis. Tricomona, ¿eso qué es ya? Sí, es un protista. Esto es un eucariote también. ¿Sí? Tiene su cola, eso ya le dicen a un protista. Para eso ya necesitas otro tipo de droga. Que el metronidazol también te sirve. ¿Por qué? Bueno, esos son los biofilms. ¿Conocen el biofilm? Ustedes saben, secretan estos azúcares. Y dentro del biofilm pueden, bueno, esto alguna vez vimos en una presentación, algún grupo nos dio algún paper de eso y hablaba del mensajero secundario, ese DGMP. La persona que puso eso no está aquí, de hecho. Ya perdido el grado. Pero bueno, lo que sucede es que tienes aquí el biofilm maduro y empiezan a salir, a nadar, a sentarse en otro lado con sus pilis, ¿ya? Y aquí empiezan a secretar ese químico que atrae otras bacterias, hemotaxis. Pero primero los colonizadores tempranos son la misma especie, ¿no? Pero luego vamos a tener otros colonizadores que son otras especies, que entonces son biofilm multiespecies, que son aún más peligrosos, pero hay hongos también. Ok, el término platónico es que nada, is wandering.
Y ahí viene el planeta también, porque si les había mencionado eso, esa es la raíz griega de planeta, quiere decir en griego esa cosa que está paseando sobre wandering con A. ¿Sí? Eso por eso es platónico, porque está nadando ahí. De ahí viene, de ese término viene el planeta también. Entonces, bueno, en el mar, por ejemplo, los animales que están en el piso se llaman bénicos, los que están nadando en la columna de agua se llaman planctónicos. Pero bueno, causas, hemos hablado de las causas. Hay varios factores de riesgo, causan inflamación la mayoría. Pero bueno, depende de la actividad sexual, pero no necesariamente eso es un factor que puede determinar. Hay gente que puede no tener relaciones sexuales, pero que puede emerger. Ok, el diagnóstico, primero, el gram staining. El gram staining, bueno, la grandeza tiene que ser gram negativa, pero si le dejas en el cultivo tiende a cambiar el color, pero bueno. Entonces, miren, esa es una célula epitelial. ¿Ya? Miren la célula epitelial con gardnerella, está llena de gardnerella. Entonces, si tú tomas una muestra y haces un gram staining, ¿qué estás buscando? Estás buscando cruceros. Eso es lo que estoy buscando. Yo lo que estoy buscando son células epiteliales. Si les encuentro así, o sea, diría, bueno, no, pero ¿puedo decir que tengo vaginosis bacteriana? No aún. Recuerden que vamos a hablar de unas cosas que se llaman los criterios. Dentro de esos criterios, uno de los criterios, ¿cuál es? Microbiología. Entonces dice microbiológicamente, sí, pero faltan otros puntos para decir que tiene toda la condición. Entonces, bueno, lo que dice células de gram staining, ustedes saben de qué se trata la función gram. El del olor, que le dicen el whiff test, ¿ya? Aquí lo que hacen es usar hidróxido de potasio. Entonces toman una muestra y el hidróxido de potasio lo que hace es desestabilizar las células de tu muestra. El hidróxido de potasio hace que todo se haga más alcalino, o sea que aumenta el pH. Y cuando todo es más alcalino, las membranas tienden a ionizarse y se desestabilizan y se rompen las membranas. Entonces, si subes el pH, se tiende a romper las células. ¿Qué es lo que quiero sacar dentro de las células? Los grupos aminos. Eso es lo que quiero. Entonces pongo el potasio para romperles y que salga el grupo amino. El grupo amino es el que da el olor característico. ¿Sí? Entonces, esta es otra parte de uno de los criterios. El uno es gram staining, whiff test. El pH, ahí esto que es el litmus paper, que no sé en español es el papel de tornasol. Es el que le da el pH, le cambia de color. ¿Sí? Entonces tienes que igual tomar la muestra, tú tomas la muestra y va a ser el gram staining, la prueba de whiff, tienes que ser el pH. El pH, si el pH es bajo, ¿qué idea te da? Si el pH es bastante bajo, ¿qué idea te da? Eso es bueno. No, si es muy ácida no hay vaginosis. Si es muy ácida quiere decir que capaz tienes lactobacillus. ¿Me entiendes? Porque debería haber una como relación, ¿no? Tendrías cruces limpias y tendrías un pH bajo, ácido. Pero si el pH es un poco más alto, eso quiere decir que ya en ese ecosistema, ¿qué bacterias ya no hay? Se llaman bacterias lácticas y por eso ya no, el pH ha cambiado. Y eso te da la idea de presencia de estas otras que suben el pH. Porque a pH más bajo estas no crecen. Entonces tienes que ver el pH. Bueno, esto es lo de las Q-cells. Para hacer las Q-cells lo que usan es cloruro de sodio. Y la idea de utilizar cloruro de sodio, ¿se acuerdan? En el anterior le pusieron el potasio, era para romper. Aquí es el cloruro de sodio para darle un balance osmótico. Porque yo lo que quiero ver es la célula epitelial con las garnelas pegadas a ella. Entonces, si yo pongo algún químico que me desestabiliza, voy a romper la célula. ¿Qué es lo que quiero yo? Que la célula se quede tranquilita ahí. Entonces, ¿cómo hago que se quede tranquilita? ¿Cuál sería el único estrés de la muestra? No va a ser temperatura, porque no lo voy a meter al incubador. El único estrés podría ser pH. Entonces, si regulo el pH con eso, la célula se mantiene healthy y lo puedes ver ahí. Entonces, miren, necesitas más del 20% de las células. O sea, tienes que contar unas 100 células, así tienen que hacer con eso. Cuentas 100 células y de esas 100 células, ¿cuántas o el número de batería del protocolo? 20% tienen que ser cruciales para decir. Porque no es que hay una ya, tiene que no se batería, necesitar un número ya.
Ok, justo hablando de los criterios, entonces este es el primer criterio. Este criterio está basado solo en reconocer las clue sets, ¿ya? Entonces miren aquí no bacteria, entonces no hay lactobacillus bacteriana, mayoría de lactobacillus, está bien. Aquí abajo los lactobacillus en esta categoría, esto sí es vaginosis bacteriana, hay un montón de bacterias diferentes, pero no hay lactobacillus, porque el tipo de lactobacillus no lo encuentro. En el tipo de lactobacillus bacteriana, si solo hay nada positivos, esto también está bien, no hay problema. Entonces, ¿pero qué depende de eso? Depende de que tengas a alguien entrenado, que sepa cómo hacer las muestras y que sepa reconocer bien la cantidad de cruces que hay. Hay otro que es este Sport del Nache, este es aún más complicado en el sentido de que tienes que ser más experto aún en la morfología de las bacterias, porque recuerda que solo es microscopía. La única manera de decirte esto yo creo que es Gardnerella y este lactobacillus es la forma, porque estoy viendo, no estoy haciendo ADN, no estoy haciendo nada más. ¿Sí? Entonces esto necesita un ojo experto. ¿Sí? Hay este otro que se llama el criterio de Amsel, que es el que lo usan. Este criterio tiene varias cosas, como ven. La descarga, microscopía, cruces, el pH, que es lo que hemos visto, Whiff test. Ahí tienes 4. 3 de esas 4 vaginosis bacteriana. ¿Sí? Entonces, pero el problema es, claro, ¿cómo sería diagnóstico diferencial? Si fuese candidiasis, no encontrarías cruces. ¿Sí? A veces tienes alguna descarga o alguna cosa, pero no va a haber, imposible que haya cruces. Si es tricomoníasis, no va a haber cruces. La muestra va a haber tricomonias. Ok, entonces necesita cumplir 3 de los 4 para considerarlo. Dentro de los diagnósticos, entonces, este es interesante. Miren, microscopía, dos cosas que hemos visto. Criterio de Amsel, que también tenía, aparte de la microscopía, tenía otras pruebas, pero que son pruebas un poco indirectas, si se dan cuenta. El Whiff test y el pH. ¿Sí? El criterio de Noche era esencialmente microscopía. ¿Sí? Molecular, swab, eso es swab, ¿no? Ese tipo de muestra es swab. ¿Sí? Real-time PCR. ¿Qué cosa necesito para hacer un tiempo real? ¿Cuál es la diferencia entre un tiempo real y el estándar? Si vimos eso ya. Ya que vamos a la parte de investigación. En muchos artículos se va a hacer. Uno realiza ADN puro y el otro la ¿No? Es una manera que se utilizaba la red registrada. No es una RN guía y tiene que ver con la señal. Lo que quieres decir tú es una sonda. Ok, y la sonda, ¿qué da? Señal. Luz, correcto. La sonda es complementaria a. La sonda es complementaria a qué? Al término técnico sería anamplicón. ¿Qué es el amplicón? El resultado de la amplificación. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan de una PCR, en el test de PCR, ¿qué cosas tenía que ver? Evidentemente, ADN. Si no pongo ADN, ya amplifica. Siguiente. Buffer. El buffer. ¿Para qué sirve el buffer? Para el pH. Para mantener el pH estable. ¿No? La polimerasa. Nucleótido. ¿Sí? Ya desarrolló la PCR, ¿cuál es la cosa? El cofactor de la enzima. Seguro de la enzima. La actual mejora la polimerasa. Entonces, ustedes, pero que afortunadamente se acuerdan, digamos, este es el genoma, yo quiero verificar de aquí, acá. Este primer se llamaba forward y el otro se llamaba reverse. El primer que ofrece OH. ¿Quién agarra el OH? La DNA polimerasa. Pues la DNA polimerasa necesita un primer, porque en el sitio catalítico es medio pequeño el espacio.
Entonces, no puede meter dos nucleótidos a la vez para hacer el enlace fosfodiesterasa. Necesita uno que ya exista, por eso necesita el OH, y mete el otro nucleótido y hace el enlace fosfodiesterasa. Y sigue creciendo. ¿Sí? La RNA polimerasa, que es la de la transcripción, ¿se me sigue? Me salté de nivel de avión. La RNA polimerasa, que es la de la transcripción, esa no necesita primer. ¿Por qué no necesita primer? Porque el sitio catalítico es suficientemente grande para que meta todos los nucleótidos y puede hacer el enlace de uno. Ella no puede hacer eso, por eso necesita un primer. Si no hay primer, no hay amplificación. Entonces, ustedes saben que este pedazo de aquí se amplifica, se copia. Entonces a eso le dicen amplicoma. Hay un término que es el amplicoma, que es el estudio de lo que se amplificó. Fenómeno de estudio de el amplicoma. Ok, entonces, ahora dibujo en rojo. Este es mi amplicoma. La sonda tiene que ser complementaria al amplicoma. Esta sonda es de ADN. Lo que tiene esta sonda es que tiene una cosa que le dicen quencher y el cromóforo. ¿Ya? Entonces, generalmente la sonda está como así. Desde el quencher y el cromóforo. Quencher quiere decir que baja, quencher es como calmar. Gatorade tenía una propaganda hace mucho tiempo que era Thirst Quencher, el que te calma la sed. Entonces, cuando la sonda está suelta, el quencher le está parando al cromóforo. Pero si es que esta cosa se pega por complementariedad, ¿qué pasa? Se abre. Y al rato que se pega, se abre, y esto está tan lejos que no le inhibe. Y esto que empieza a lanzar, fluorescencia, claro. Entonces, aquí con esto sí es una PCR normal. Si yo quería hacer un real time, ¿qué me faltaba? Sonda. Sonda. Eso me faltaba, para que sea real. Aparte que no necesito solo el termociclador típico, porque el termociclador que hace ciclos de temperatura, no sube, baja para la temperatura de naturalización, aniding y extensión. Pero si quiero hacer esto, yo necesito una máquina más sofisticada que detecte qué cosa. Fluorescencia. Entonces, si se dan cuenta, en el PCR es normal. ¿Yo qué tengo que hacer? Amplifiqué, saqué del termociclador mi tubo y ¿qué tengo que hacer con el tubo? Electroforesis, tengo que hacer el gel y poner el gel y luego ponerle detrás del iluminador. ¿Es el tiempo real? No. Y post-acción. Aquí, en cambio, ¿por qué es tiempo real? Porque la máquina, el rato que está amplificando, mientras más copias haya, ¿qué más va a haber? Más fluorescencia. Porque si no amplifica, ¿va a florecer? No. Menos fluorescencia, menos amplificación. Más fluorescencia, más amplificación. Entonces, aparte de ser real time, ¿cuál es la otra ventaja? Que es cuantitativo, claro. Porque te das cuenta que aquí, si hago el PCR normal y yo veo la bandita ahí en el gel, puedo estimar por cuánto brilla, cuánto ADN hay, pero ya, más o menos, es más cualitativo. En la máquina te está dando, y tú puedes hacer una correlación entre la cantidad de luz que se emite y la concentración de nanogramo por mililitro que hay de ADN. ¿Sí? Entonces, eso es real time. Entonces, haces el tiempo real. ¿Qué es un multiplex? Varios microorganismos, varios ADN que van a amplificar. Entonces tiene varios. Correcto, eso sí sería correcto. Porque lo que estamos buscando aquí, ya habíamos dicho que la Gardnerella era la más común, pero los biofilms eran especies, podían llegar a ser multiespecies. Entonces, si yo utilizo estos primers son específicos para una secuencia de ADN, ¿no? Y en este caso puede ser Gardnerella. Entonces, en este PCR yo estoy detectando solamente la presencia de Gardnerella. Pero si yo quiero detectar más bacterias, alguna cosa se llama multiplex. En el mismo tubo, ¿sí? Cojo el ADN de la muestra, si te das cuenta, cojo la muestra, extraigo el ADN de toda la muestra, hice lo mismo aquí, pero aquí que solo me amplificó, solo lo de Gardnerella. Pero si yo pongo primers para Gardnerella, primers para la otra cosa, primers para la otra, ¿sí me entiendes? En una sola reacción amplificado para el objetivo, por eso multiplex.
basada en un probe real time. Estas son pruebas moleculares, que nos dice la presencia genómica, ¿ya? El metaboloma, el proteoma. Ok, no vamos a entrar en detalles de eso, pero ustedes me podrían decir un método que me permita detectar un metabolito. ¿Puede ser claro? No, eso es una proteína, ¿verdad? Un metabolito. Un poco más difícil. O sea, tal vez lo mencionaran en algunas presentaciones, no es que lo mismo específicamente. No, es difícil. ¿Alguna espectrometría de masas, por ejemplo? El maldito, correcto, el maldito. En el maldito lo que haces es romper tu muestra y le cargas. Que es Matrix Assisted Laser Disruption Ionization Time Flight. Eso quiere decir maldito. ¿Sí? Entonces lo que hacen es le rompen a tu muestra y le cargan con iones, con electrones, y le disparan por un túnel. Y le ven cuánto tiempo le toma viajar, y dependiendo de eso, si es más pesada, te tarda más, si es ligera, tarda menos, y en función de eso te dicen qué hay, qué metabolitos hay. ¿Sí? Entonces, con el maldito pueden estudiar el metaboloma. ¿Sí? Un ejemplo de un metabolito que nos interesaría: una vaginosis bacteriana. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Un metabolito? ¿Un metabolito? ¿No? ¿Ya? El grupo amino, por ejemplo. Eso es un metabolito, ¿no? ¿Cómo puedo hacer PCR para detectar el grupo amino? Yo podría hacer PCR para detectar la presencia de los genes que codifican para las enzimas que producen ese metabolito. Eso sí podría hacer. Pero para el metabolito necesitaría un monitor o algo así. Ya saben, ¿eso qué es FISH? Fluorescence Ionization. ¿Se acordaron de eso? Bien. ¿Para qué usaban FISH cuando estudiamos evolución molecular? Vimos FISH en pickup cuando estábamos estudiando las estructuraciones cromosomales. Entonces, ¿el FISH cómo funciona? Este es el nombre, ¿no? Tienen una sonda complementaria. Es una sonda que fluorescence in situ hybridization. Si me dice hibridización, ya sé que son nucleótidos, porque son los únicos que se hibridizan por complementariedad. ¿Sí? ¿Qué más me dice? In situ, no es en el animal, porque si fuese en el animal sería in vivo. No es en un tubo, porque en un tubo sería in vitro. A la muestra le cogieron y le fijaron en una placa, entonces in situ, en el lugar. ¿Sí? Y la fluorescencia es lo mismo. Entonces tienes la célula, lo que esperaban ver que eran las reestructuraciones cromosomales, y había el FISH multicolor, ¿se acuerdan? Y eso vimos unas células de carcinoma, era que tenían un montón de diferentes cromosomas. ¿Por qué nos interesa el FISH aquí? Pues estaba bonita la historia que me dijeron, pero ¿para qué ahorita? Identifica la bacteria dentro del perfil. ¿Por qué estoy identificando por el FISH? ADN bacteriano. ADN bacteriano, estoy buscando ADN. ¿Se acuerdan qué hago con lo que vimos de molecular que estaba buscando? Hacía sondas para diferentes cromosomas para ver si había copias, pero está hibridizándose con ADN. Aquí yo lo que tengo es una población de bacterias diferentes. Entonces hago sondas para varias bacterias. Tomo una muestra y veo que brilla. Si brilla de tal color, probablemente era tal bacteria. Secuenciamiento, Next Generation Sequencing. En el Next Generation Sequencing tenemos el genoma completo. ¿Qué se hace en el genoma completo? Secuencian toda la bacteria. Cogen y le secuencian todo el cromosoma y le secuencian los plásmidos también. Pero bueno, hay unas tecnicidades de ahí dependiendo de qué tipo de técnica uses. Hay unas que son las que nos alcanzan con los presupuestos de aquí, son unas de las aplicaciones. O sea, le cogen y le rompen al ADN. A todo el genoma le rompen y le ponen unos adaptadores y le amplifican y luego le van uniendo. Y ahí te mandan la secuencia. ¿Ya? Pero lo que hace es romper. El problema es que cuando le vuelves a ensamblar, porque le rompen y le ponen unos adaptadores de los extremos y luego amplifican eso y le unen. El problema es que tú puedes, cuando son esos cortes, se hacen pedazos chiquitos y puedes romper genes y puedes perder esa información. Te dicen short reads. Pero hay una secuenciación que es más cara, que llama Shansa, que es long read. Entonces, eso te hace un pedazo de ADN súper grande.
con eso sí puedes tipificar plásmidos y cosas así. Pero la idea es que tengo el genoma completo. Y si tengo el genoma completo de una bacteria, yo puedo ver qué clon es o qué sequence type, qué tipo de secuencia. Si yo tengo todo el genoma, yo puedo ver los genes housekeeping y saber qué tipo de secuencia tengo. Ahora, el 16S. ¿Verdad? Es nervioso, ¿y cuál era lo que tenía para ustedes? Bien, se une con el 16S, el que va a interactuar con el Shine Dalgano. Shine Dalgano es el mensajero y permite que se ensamblen los cromosomas. ¿Sí? Los aminoglucósidos se pegan a dónde? El 16S. Y inhibe la producción. Entonces, con el 16S, ¿qué puedes estudiar tú? La síntesis. ¿No? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estaba buscando yo con el fin? ¿Qué estaba buscando yo con el multiplex? Más allá de ADN, ¿qué estaba buscando con el multiplex y con el FISH? Varias, identificar diferentes bacterias. Entonces, con el 16S, ¿qué puedo hacer yo? Puedo identificar bacterias. ¿Por qué? Porque cada bacteria tiene un ritmo. Todas las bacterias tienen un gen que codifica para el 16S, porque si no, no funcionaría. Pero las bacterias, ustedes se dan cuenta que han evolucionado en grupos, no son enterobacterias. ¿Y qué pasó con ese gen? Adquirió mutaciones que no le dañaron al gen, o sea, mutaciones silenciosas, correcto, acumuló mutaciones silenciosas, sigue funcionando, pero sí se dan cuenta que en el linaje de las enterobacterias ocurrieron otras mutaciones que en el linaje de Vibrio. ¿Ya? Entonces, si yo cojo una muestra del ecosistema, extraigo el ADN de todo y hago un secuenciamiento de 16S, yo puedo identificar hasta género. Entonces, cuando puedo decir, ok, mira, ya tal y tal y tal y tal, porque ¿qué me interesa aquí? Verán que hay, no solo es Gardnerella, son varias, porque se está usando multiplex, se está usando fish. ¿Sí? Está el efecto del día de masas, el taboloma. Miren marcadores del sistema inmune, y nos regresa al problema. ¿Cuál es últimamente el problema de la vaginosis bacteriana? Una desregulación, una desbiosis que te puede llevar a inflamación, y la inflamación va a llevar a todas esas condiciones que vimos. ¿Sí? Entonces, puedes utilizar también marcadores inmunes, pueden dar una idea de la condición. ¿Qué está detectando? La interleucina 1 alfa, esa es proinflamatoria. ¿Eso qué es? ¿Cuál está bueno, ahí está el diagnóstico, ahí está AMSEL, molecular, ahí está el secuenciamiento, el 16S que ustedes ya me han dicho. Ahí está el CPCR, ok. Bueno, eso sí se acuerdan. ¿Qué es? ¿El cuantitativo que usaba? Ese es cuantitativo. Estoy buscando ADN. Eso es cuantitativo porque estoy buscando solo ADN, ¿verdad? Si había más del ADN de lactobacillus o había más del ADN de Gardnerella. Yo hice varios primers porque hice un multiplex. Entonces, si brilló de una manera, brilló de otra, y me dio la PCR, me dio una idea de que había de uno de otro, cuantitativamente, me han dicho. ¿Cuál era la variación de ese PCR? ¿Las zonas? No, había una variación del cuantitativo para poder estudiar la expresión genética. ¿La qué? Correcto, la reversa particular, no se puede leer la sigue siendo cuantitativa, ¿por qué? Si es cuantitativa, todo lo que expliqué aquí sucede. Es lo mismo. ¿Este paso extra cuál era? Ok, entonces en esta de aquí yo lo que puedo estudiar es correcto, la expresión, el mensajero. Utilizo un primer genérico que es un primer de Polytech, ¿por qué? Todos los mensajeros tienen una cola de poliar. Entonces, ¿qué haces? Extraes la muestra,
extrae del ADN y al ADN le hago reverso transcriptasa, utilizo un primer y le guío a mi polimerasa para que empiece a sintetizar. ¿Qué tipo de enzima es la reverso transcriptasa? Es una ADN polimerasa dependiente de ARN. Aquí, ¿qué está sintetizando? Estaba aquí, ¿no? ¿Y qué usa como molde? Entonces es una DNA polimerasa dependiente de ARN. Esa es una reverso transcriptasa. Entonces lo primero que hacemos es convertir al mensajero en ADN. ¿Cómo se llama ese ADN? Complementario. ADN complementario. Vamos a hacer DNA. ¿Complementario a quién? ¿Y a este qué le hacemos? Lo que ya expliqué. Todos los dos. Entonces, en este caso, no hago reverso transcriptasa qPCR. ¿Por qué? Porque yo solo quiero cuantificar la diferente cantidad de ADN en diferentes bacterias. Pero si yo quisiera estudiar cómo una bacteria reacciona a la presencia de un antibiótico, ¿qué tendría que estudiar? La expresión que tenga. Pues, por ejemplo, si cojo una bacteria y le pongo y tiene el gen BLA de carbapenemas y le pongo en carbapenémicos, ¿qué va a pasar con ese gen? Se va a disparar para arriba. ¿Ok? ¿Se acuerdan de esas cosas? Bueno, los tratamientos, miren, se puede actuar directamente. Ustedes saben, antibióticos, antisépticos. Es el proyecto del grupo 6, creo que eso es bastante. Tú también puedes restablecer el ecosistema utilizando probióticos, que son bacterias generalmente lácticas. Prebiótico el concepto es. Prebiótico el concepto es. Nutrientes para el microbioma. Nutrientes para el probiótico. Eso es, un prebiótico. Ejemplo, fibra. ¿Sí? Cosas que nosotros no podemos digerir generalmente. ¿Sí? Esa fibra, las bacterias lácticas le pueden fermentar, le rompen y producen entonces, puedes poner probióticos y puedes poner, generalmente son polisacáridos, ¿sí? Que estimulan los probióticos, pero hay algo que se llama simbiótico, no con M, sino con N. Prefijo griego que significa prefijo griego que significa probiótico hacia la vida. Prefijo griego que significa antes de el biótico, es el del alimento. Sin prefijo que significa prefijo griego que indica Combina. sin sitio es junto. Sin es junto. Sin sitio. Simbiótico es el que mezcla probiótico con Probióticos. O sea, ya no vienen separados, vienen en una sola. Ya vienen como el probiótico. Ese es el simbiótico. Y hay una cosa que le dicen el postbiótico. En el postbiótico ya no usas la bacteria, ya usas, ¿qué cosa? ¿Qué me interesaba del probiótico? Me interesaba todo el lactobacillus. ¿Qué me interesaba del lactobacillus? Entre algunas cosas. Bueno, los metabolitos, pero ¿qué era la célula? Al principio de la clase mencioné. El ácido lipotequético, los MAMs. Pero si te das cuenta que con eso podemos estimular el sistema inmune y las antiinflamatorias, pero estás usando toda la bacteria. Ahora hay gente que argumenta que puedes romperles a las bacterias y usar solo los pedazos. A eso le dicen postbiótico. O sea, solo el ácido lipotequético. No la bacteria. Rompes la bacteria y extraes el ácido lipotequético y haces alguna formulación. Y en vez de darte lactobacillus entero, te dan los MAMs. Entonces los MAMs que van a hacer activar tus toll-like receptors, pero ya no usas toda la bacteria. Los postbióticos. Y los agentes acidificantes, que es lo mismo que tener lactobacillus, porque ¿qué hacían los lactobacillus? Así, Entre otras cosas bajaban el pH para que no pueda crecer la grandela. También puedes utilizar agentes acidificantes. Tratamientos: metronidazol, clindamicina. Otros antibióticos incluyen acrónino,
Bueno, macrólido, ese es como la eritromicina. Los macrólidos, por ejemplo, la eritromicina, cipromicina también. Estos atacan el ribosoma, se unen al sitio E, la salida, o sea, que sale el DNA ya vacío. ¿Recuerdan que se va formando? Y va del A, del aminoácido, al peptidil, al E. Esa cosa se mete en el E y no le deja salir y le bloquea. Eso hacen los macrólidos. Y glucosamida es la clindamicina que vamos a ver, se une al sitio P. Entonces, ¿qué no deja hacer? El enlace covalente, que en este contexto se llama el enlace peptídico. Recuerden que el ribosoma no hace ningún enlace peptídico, lo único que hace es que se ponen tan juntos que pueden unirse. Penicilina, que ustedes saben, el nitronidazol es el mismo concepto del metronidazol. Nos vamos a ver un poco más, ¿no es considerado una enfermedad de transmisión sexual? Ok, el metronidazol y los nitronidazoles, estos son compuestos que actúan como prodrogas. Puede pasar la membrana sin mucho problema. Una vez dentro de la membrana, sucede la reacción de óxido-reducción, que le convierte en un radical. Cuando ustedes ven ese puntito ahí, dicen que es un radical. Y ese radical tiene un imbalance en el número de electrones de la capa más externa, como los especies, tienen un imbalance. Entonces lo que hacen es tienen que robarse electrones para llegar a llenar todos los huecos que tienen y quedarse calmado y volverse y comportarse como un gas noble, como el helio. Llegar a tener ese y ya no actúa. Pero cuando estaba la especie reactiva de oxígeno, lo que tenía que hacer es robarse electrones para calmarse. ¿A quién le roba? A todas las moléculas que hay alrededor. Entonces, cuando se vuelve radical, lo que hace es atacar proteínas, lípidos, pero también ácidos nucleicos. Ese slide no estaba antes del examen. Pero en el examen, pero había un slide donde estaba la bacteria y explicaba los mecanismos de resistencia, y a un lado decía ácidos nucleicos, decía rifampicina, metronidazol. Entonces el metronidazol no solo lo usan para bacterias, se usa también para cualquier otra cosa, porque esa cosa entra para virus. No, ¿por qué no para virus? Es una buena pregunta ahorita. ¿Por qué no para virus? Porque adentro del virus no hay óxido reductasas. ¿Se dan cuenta? Si se mete, porque, a ver, mira, tienes el virus desnudo. Esta cosa no va a pasar por la cápsula, pero tienes los virus que son embryos, que tienen esa membrana afuera. Entonces tal vez el metronidazol entre, pero ¿se va a activar? No, porque no hay. Entonces tiene que entrar a una célula que tenga activas de estas enzimas. Por eso lo usan para parásitos y todas esas cosas. Porque no actúa sobre algo específico, no, se convierte en un radical y ataca lo que puede. Sin embargo, han visto que hay resistencia en bacterias hacia los nitroimidazoles, ¿Cómo creen que puede emerger una resistencia tan diversa? Pero recuerden, las reductasas, claro. Las reductasas, apaga esas reductasas. Han visto bacterias que tienen apagadas esas reductasas. O el gen está truncado, se hizo pseudo-G. ¿Cómo podía volverse pseudo-G? No metilación. Metilación, pseudo-G quiere decir que tiene la estructura de un gen, pero algo se dañó fundamental. Pudo haber sido un splicing junction, pudo haber sido el open reading frame, o pudo haber sido un motor. Entonces se convirtió en un pseudo-gen, y algunas de esas bacterias, de la población de bacterias del gen que codifica para esta oxidasa, está hecho solo. Ya no vale. Entonces, ¿qué pasa si le das metronidazol? No se prende nada más. Vamos a ver en los antivirales un concepto de prodroga también, que es muy interesante. Ahí es un nucleócido. A veces que le falta el grupo amino. No es el grupo amino. No, el grupo grupo fosfato, correcto. Y no El nucleótido, vimos en molecular un poco después en algunos. Recuerden, el nucleótido que tiene es la base nitrogenada, o sea, una de estas, unida a la ribosa. Si es ADN, ¿qué característica tiene la ribosa? ¿Correcto lo que dice? No, no tiene OH, la ADN. No tiene. Por eso se llama doble. Solo tiene un H. Si es ADN, y recuerden, ¿por qué el ADN es más inestable que el ADN?
La serpiente puede atacar las riendas. Si se acuerdan en el splicing, se acuerdan que venía en el Intron y tenían los splicing junction y había una adenina y en el carbono 2 tenía un H. Y ese H es de la que hacía el ataque nucleofílico para romper. Por eso tiene que ser el splicing en ARN. En ARN no podría catalizar el conflicto. Es de oxigenado. Ok, bueno, ¿y qué más viene? El grupo fosfato. Eso es un nucleótido. Si le quitas de esto, le dicen nucleósidos. Entonces hay unos nucleósidos que tienen esta cosa de aquí medio anormal, dañado. Y esa es la droga antiviral. Entonces, como no tiene el grupo fosfato, no tiene una carga determinada, porque el grupo fosfato es, y por eso el ADN migra al polo positivo, por eso, entonces le quita eso, y como no tiene una carga específica, puede pasar por la membrana. Porque si fuera un nucleótido, ¿puede pasar por la membrana? No, pero si precisamente pasa por la membrana y aquí adentro, ¿qué enzima le puede activar? ¿Qué le falta? Una quinasa, le falta un grupo fosfato. ¿Quién fosforila la cosa? Las quinasas. Entonces hay quinasas que le ponen el grupo fosfato y esta cosa se convierte en un nucleótido. Y este nucleótido tiene afinidad por las polimerasas virales. Entonces la polimerasa viral está haciendo copias del virus y coge este nucleótido normal para seguir haciendo la cadena y la atrofia. Ya no puede ser según antiviral. Ya vamos a ver eso cuando veamos los virus. Pero es un ejemplo de qué cosa. Las defensas de la semana anterior fue. Sí, la defensa de la semana anterior. Le tocó a alguien algo de una problemática de Chagas, que bueno, la tesis no estaba tan bien, más descriptiva, pero ya puede ser. ¿Cómo le vas a acabar? Tampoco en ese punto. Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo harías un seguimiento que aumente la población de diagnóstico por Chagas? Porque el diagnóstico es un poco difícil, tiene que tener cosas del corazón y tiene que tener molecular y varias cosas, ¿no? Bueno, eso lo supo también. Y yo pensaba en ustedes, que hay que estudiar de cada enfermedad, tratamiento, diagnóstico, esas cosas hay que saber de ley. Porque ¿cómo vas a hacer el seguimiento epidemiológico? ¿Qué muestras usarías para encontrar los anticuerpos? Yo buscaba que me digan, dice. Ya me tocó guiar, yo no sabía mucho. Y bueno, entonces la siguiente, ¿qué más le pregunto? Si no sabe de diagnóstico. ¿Qué usas de tratamiento? ¿Qué más puedo preguntar? Bueno, ¿cómo matas al parásito ese del Chagas? Y me habló de unas drogas que yo sabía que eran prodrogas. ¿Qué hacen? Igualito. Se activan por óxido de reducción y matan al parásito. Entonces, bueno, cuando no le acabé tampoco le puse 10 en la exposición, pero hay una cosa que sí me parece fundamental, que es, yo no sé cómo no utilizan la inteligencia artificial para coger tu tesis y decirle a alguien un hash peer review. No me parece tan difícil eso. Si te decís, a veces le pones al chat y le dices, hazme un hash peer review. Buenísimo, así como que fuera para la revista y el chat te acaba. Peor que alguien que te revise la tesis aquí, te das cuenta de lo que te digo. Y otra cosa que yo hubiera hecho yo como estudiante, esa es mi tesis. Hazme preguntas de un jurado de defensa de tesis, hazme unas 10 preguntas difíciles del jurado de tesis. Es medio evidente, no sé por qué no lo usan así. Si te das cuenta que es como, si le preguntas al chat qué te pueden preguntar, te va a dar un montón de ideas. ¿De dónde creen que sacan las ideas para mí? Bueno, utilicé la inteligencia artificial y ahí lo que hice es lo que la guía que me dio, estudié la guía que me dio. Yo no voy a llegar a la defensa de tesis a preguntarle, ¿qué te hizo hacer esta tesis? ¿Qué te gustó para hacer esta tesis? Cuéntame algo más técnico para ir a la casa con algo nuevo de información. Pero bueno, en todo caso, recuerden, si les toca defender algo, usen esta herramienta como un revisor. ¿Cuál es la gran diferencia de hace 20 años, de hace 15 años de estudiar? Que no tenías revisor. Tú pensabas algo y la conclusión que tenías tocaba conocer a alguien que sepa o ir a un libro. Pero ahora, ¿qué tienes? Puedes darte la vuelta y decir, oye, lo que yo pienso es correcto, no guía, mira. Es para defender la tesis. Pero bueno, yo creo que hay
gente que le usa, en vez de hacer esos dibujitos que parecen dibujos de anime, preguntar cosas más difíciles, pero bueno, en todo caso. La clindamicina es una glucosamida que lo que hace es unirse al ciclo P. Ustedes saben que si se mete al ciclo P, los aminoácidos no van a poder estar tan juntos para que haya esta parte del nucleótido y hagan un enlace. ¿Sí? Entonces, para la síntesis de proteínas, transcripción, exactamente. Lo que ven ahí. Recuerden que una vez que se hace el enlace, de ahí viene ese factor de locación y realiza el CTP y le ayuda a moverse. Pero si no hace el enlace, el factor no le hace moverse y se queda ahí. Y ya, deja de ser potente. Tratamientos, bueno, he explicado creo que de los tratamientos. Este Lactin 5 es medio controversial, hay datos que sí, que no, hay unos meta-análisis, porque mira, lo que vas a encontrar en la literatura son artículos como los que ustedes buscaron. Un grupo de gente cogió el probiótico, le puso al ratón y te probó que sí valía. ¿Ya? Pero para decirte que sí vale, lo que hace la comunidad científica es lo que se llama el meta-análisis, porque en los estudios de investigación, ustedes lo que hicieron es un análisis exhaustivo para hacer un review narrativo, pues contaron una historia. Pero cuando quieres hacer ya un análisis para ver si funcionan las cosas, tienen algo que se llama el meta-análisis. Entonces cogen los artículos y cogen los resultados de todos esos artículos y analizan eso en una sola estadística. Entonces, por ejemplo, el caso de los probióticos es que en estudios individuales ven que hay ventajas, pero cuando hacen los meta-análisis ya se vuelve más controversial. Entonces hay este Lactin 5 que funciona, pero ha tenido sus limitaciones. Algunos asumen que es por las cepas que usan. Uno de los problemas de los probióticos es que es dependiente de la cantidad de probiótico que pongas y de la cepa. Si yo pongo lactobacillus fermentum XYZ, esa tiene un patrón diferente de lipotecoicos que la otra cepa. Entonces no va a ser la misma efecto. Bueno, aún no está aprobado por el FDA, pero bueno, el FDA aprueba tintes para los chicos que dan cáncer. Quieren creer el FDA, pero ¿se han visto eso? En Europa los chicos son teñidos con paprika, porque está prohibido el colorante E, pero la FDA en Estados Unidos sí aprueba eso, y es un colorante que en estudios de ratas ha mostrado que desarrolla cáncer. Hay un montón de otras cosas, los True Groups también tienen un colorante que también está asociado con eso. Y bueno, a los gringos no les importa mucho, tienen un montón de transgénicos, ese es el problema de la Unión Europea, ¿no? Y de comercio, por eso están amenazando y ponemos impuestos. Los europeos no dejan de meter mucha carne porque los gringos creen que los transgénicos y antibióticos están buenos. Los europeos, los franceses, súper difícil de superar. Este cuadro de aquí, lo mismo que ya hemos estudiado, aquí tienen ahí están las radiocinas que les mencioné. Procesado dominado por la lactobacillus, el Scanti, la paginosis bacteriana, el biofilm, metabolito, se daña la mucosa. Y bueno, treatment, antibiótico, antibiofilm, bacteriófagos. Ustedes ya saben cuál es la ventaja del bacteriófago, del biofilm. Entonces, la explicación de eso, este cuadro resume todo. Si se pone a ver a detalle, habla del pH, del daño, del biofilm. Sí, aquí están los tratamientos, ¿sí? El problema son la resistencia, la pérdida de la fauna. Entonces las alternativas están las bacteriocinas, todo lo que hemos mencionado. Las alternativas evidentemente son probióticos que ustedes tal vez han oído del trasplante, ¿no? Y el trasplante fecal también. El problema de eso es tener un buen donador para evitar problemas, pero eso también funciona. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás estimulando un medio ambiente, estás cogiendo un poco del medio ambiente que sí funciona y estás poniendo en otro lado esperando que eso sirva como decirlo, o sea, ellos serían en Ecuador como algo primordial, ¿sí? O un cultivo primordial, algo así, para que se multipliquen y puedas tener el mismo esquema que el del donador. Pero evidentemente tiene un montón de problemas, puedes reaccionar mal a la donación. Antisépticos, eso que vimos. Ok, hasta ahí va la clase, ¿ya? Ahora, lo que tengo que hablar, y ustedes han de haber visto algunos de estos, no lo que actualicé. De ahora en adelante, la actividad número 2 va a ser presentaciones, pero ya no vamos a presentar
papers de revisión, vamos a presentar papers de investigación. Entonces está dividido en introducción, materiales, resultados, discusión y conclusión. ¿Sí? Algunas revistas tienen un mezclado, ¿verdad? Introducción, resultados y al final ponen los materiales. Eso ya es un problema de la revista. Independiente de cómo les toque, el orden de la presentación tiene que ser así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es que llegan y me dicen la introducción y luego los resultados, yo no sé qué hicieron. Para una revista está bien, pero para una presentación no tanto. Porque el público tiene que saber qué hicieron para entender qué salió. ¿Sí? Entonces, datos para la presentación. Tienen el mismo tiempo, son 20 minutos, hay que dividir para el número de personas, ya saben cómo trabajar eso, cuál es lo más importante del artículo y por qué hay que trabajar con eso. ¿Sí? La introducción, miren, estas introducciones de estos artículos no tienen gráficos, ¿sí? Es una pequeña introducción al tema, entonces evidentemente ustedes tienen que buscar gráficos en otro lado, ¿no? O sea, el artículo no les va a dar gráficos en la introducción, pero en la introducción no pueden usar solo texto. Yo les recomiendo buscar unos gráficos que nos ayuden a entender ya. Materiales y métodos. Ok, ustedes van a ver que el artículo va a decir, por ejemplo, se extrajo ADN con tal kit, se puso tal buffer, tanto, de el primer, se entienden, describe todo el pasado. ¿Ya? Ustedes no me van a presentar eso porque eso no me sirve. Entonces, si ustedes pasan acá y dicen, a la muestra se le puso 5 minutos para nada, no necesito eso porque ¿quién se va a llevar eso a la casa de memoria? A menos de que sea del experto. Inútil, ¿ya? ¿Qué nos sirve? ¿Qué sí nos sirve? El principio del método. Entonces, si nos van a explicar extracción de ADN, no nos van a explicar los mililitros y todo eso, nos van a decir, utilizaron este kit, y el principio de este kit es que coges esto y le pasas por una columna, y en la columna se queda pegado el ADN, y de ahí diluyo con otro marco y obtengo el ADN. ¿Me entienden la diferencia? Porque si vienes y me dices las temperaturas, no me voy a aprender, pero si me dices el principio, ya voy a aprender el principio, ¿sí? Entonces no quiero eso de temperatura, ni grado, ni nada, quiero la explicación. Entonces, por ejemplo, si te toca el Western blot, ahí te va a decir que escogieron la proteína, que hicieron el gel, etcétera, etcétera. No nos interesa tanto eso, lo que nos interesa es desde el principio. El Western blot es esto y consiste en esto. ¿Y sirve para qué? Para proteínas. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Los resultados. Miren, una cosa que es recomendable aquí es presentar resultados de discusión. ¿Sí? Porque miren, una presentación, si tuvieran que presentar en un congreso 20 minutos, lo mejor sería introducción, de una vas a los resultados. ¿Ya? Y cuando antes de decir el resultado, dices esto, sacamos haciendo una PCR, mencionas el método. ¿Entiendes? Porque en un congreso no te vas a poner a hablar del método. ¿Ya? O sea, dices esto, sacamos de este método, presentas el resultado y ¿qué hago de una vez? La discusión, le pongo el contexto, ¿se me entiende? O sea, digo, este es el resultado y de una vez digo la discusión. Eso es economía en la presentación, porque si no, ¿qué le haces a la audiencia? Primero le dices el resultado y le dejas ahí hanging hasta que venga la discusión y ya le dices, ¿se acuerda de lo que dije? A eso significa tal cosa. Si no soy experto, que ya me aburrí. ¿Sí? Entonces, lo mejor es presentar resultados de discusión. Entonces presenta el resultado, ahí está el gráfico, aumentó la expresión y lo que tienen que hacer ahí es resultado de discusión, ¿no? Entonces si se dan cuenta que los que escribieron el artículo en la discusión le dicen de este resultado, esto significa tal cosa. ¿Qué es la discusión? Yo tengo un resultado y a ese resultado le pongo en contexto. Eso quiere decir, ¿cómo le pongo en contexto? ¿Este resultado se ha visto antes? Porque una discusión es, nosotros pusimos el lactobacillus y aumentó la expresión del gen. Un resultado similar a un estudio previo que obtuvo lo mismo. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás validando tu resultado. Estás diciendo lo que yo encontré, también has encontrado. Estás poniéndole contexto. Entonces tengo tu resultado, digo que otro encontró lo mismo, pero también ¿qué puedo decir? Que no, que por el contrario otro estudio encontró otra cosa. Entonces, al poner en contexto le comparo con otros resultados y de ahí ¿qué me falta? Dar una potencial explicación. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la potencial causa y consecuencia de ese resultado? Las limitaciones también. Las limitaciones de todo el estudio, sí, ellos te van a decir en un punto, pero eso es medio al final. ¿Sí? Pues me entienden, cada resultado que tengas, ¿qué tienes que hacer? Este resultado se ha visto antes, ha sido lo contrario, ¿y qué causó esto? ¿Y cuál es la consecuencia de este resultado? Si respondes esas 4 preguntas, tu discusión está bien. Pues a cada resultado hay que ponerle el contexto, ¿ya?
Entonces, a este resultado, ustedes van a presentar el resultado y de una vez van a decir la discusión. Entonces, no va a haber sección de resultados y sección de discusión. Tiene que haber una sola que sea resultados de discusión. Vamos de materiales y nos vamos de largo hasta la conclusión. Ok, entonces eso con las presentaciones. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo pero es de biología molecular. Justo miren, ese es el ligando de la muerte, ¿no? Program Death Ligand, es que le ayuda a esconderse del sistema inmune a las células cancerígenas. Estimulación de histonas. Pero bueno, entonces miren, te da un resumen, te da una introducción. Ustedes saben que al final de la introducción que hacen los autores, poner la hipótesis de lo que ustedes ya habían visto en los otros artículos, pero aquí es la hipótesis. En los artículos anteriores era una hipótesis que iba a ser respondida con literatura. Esta hipótesis es respondida ya con datos, sin acción de los tiempos. Entonces, como ven, no tiene figuras, pero ustedes tienen que aumentar figuras para hacerlo más agradable. Y ahí termina con la hipótesis. Ok, miren los materiales y métodos. Justo lo que estaba explicando. Aquí dice cultivo celular, construcción de la línea, anticuerpos y reactivos. Estas cosas no me vas a explicar como dice ahí. Me vas a decir en cultivo celular. No te vas a poner a decir en cómo le crecieron. ¿Qué me interesaría ahí? Que me digas que utilizan estas células. ¿Por qué utilizan estas células? Porque tienen esta y esta y esta característica y por eso lo usan para ese estudio. Eso sí me interesa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, knockdown. ¿Qué es un knockdown? Otro repaso de molecular. ¿Qué es un knockdown? ¿Cuál es la diferencia con un knockout? Es el knockdown, el silencio por un rato. Knockdown. ¿Y cuál se usaba para el knockdown? ¿Qué usabas para el knockdown? Más medio difícil que busca. Podrías con un CRISPR-Cas desactivado. Pues, hay uno más fácil que es por el que vas tú. ARN. ARN de interferencia, porque interfiere con la. Si es ARN, claro, ese ARN se une al mensajero y al unirse al mensajero nos permite que el cromosoma entonces interfiere con la traducción, pero eso es RNA de interferencia. Entonces, si tú metes un RNA de interferencia, este RNA de interferencia se pega con el RNA y ¿qué no tienes? Proteína, knockdown. ¿El gen está dañado? No, el gen sigue siendo el transcrito, pero el transcrito no se puede traducir. Knockdown. Si yo dejo de poner esto, ¿qué pasa? Tengo proteína otra vez, vuelve a la normalidad. Knockout significa dañarle al gen. ¿Con qué le puedo dañar un gen? Si saben eso, vimos en la biología molecular, en las técnicas de biología molecular. Además, como un rico para edición genómica. El CRISPR-Cas, ese sería uno. El CRISPR-Cas que hace en un RNA que es complementario al gen, tiene que hablar de ahí la Cas, y la Cas va a cortar. Ya le cortó. Si está cortado, esto ya está dañado, no hace transcrito. ¿Puede volver a expresarse? No, entonces es un knockout. ¿Sí? También hay el CRISPR-Cas desactivado, que la Cas no corta, sino que atrae, hace el rol de un silenciador. Ajá. Recluta factores de transcripción y les deja aquí agarrados y no deja que se expresen. Pero sí sabían otra parte de eso. Zinc finger nucleases, claro, las técnicas originales. Las zinc finger nucleases y lo que se llamaban talens, que eran proteínas que se unían y que iban a unas endonucleasas que se llamaban cerca uno, ¿no? Eso mismo. Ok, entonces esa es la diferencia. Si ven, aquí, ¿con quién está haciendo? Eso nos han de acordar ese H. ¿Se acuerdan que había unos que eran así? Small nuclear proteína. Ajá, y había otras que eran así. Nucleola, el nucleolo.
Había otras que eran estas, están ahí. Esta es small heteróloga. ¿Listo? Heteróloga. Son unas pequeñas ribonucleoproteínas que le ayudan. Si ustedes van a ver las imágenes de. La salida del poro. Exacto, ¿te acuerdas? Para salir del poro nuclear. Para salir del poro nuclear necesitaba la ayuda de varias proteínas, y una de esas eran estas. ¿Sí? Entonces, esta cosa es una ribonucleoproteína. Es una ARN con proteínas. Entonces, a esto le pueden usar para hacer knockdowns. Ok, miren, aquí dice knockdown utilizando sRNA. No me van a describir lo que está ahí, esos 2 miligramos, y dice, ¿qué me van a describir? El principio. Entonces, si llegas y me dices, ok, hicieron un knockdown y el knockdown es de esto. Entonces, yo me voy, si soy público, me voy de aquí sabiendo, ok, bueno, el knockdown y la relación con esta cosa, ¿no? ¿Expliqué ahorita? La cuantitativa de reversa transcriptasa. Lo mismo, tendrían que describir esto, ¿no? ¿Qué tendrían que describir? Lo que dibujé ahí, lo de la reversa transcriptasa y lo del quantitative PCR. O sea, hay que buscar imágenes para explicar ese método. Western blot, ¿para qué servía el Western blot? Para estudiar qué, Proteínas. Proteínas. ¿Y cómo les targeteaba las proteínas? ¿Cómo les Como anticuerpos. Correcto, con anticuerpos. Verás que ADN y ADN, ¿cómo les detecto? Sondas. ¿Y las sondas son de qué? Nucleótidos, ya sea de ADN o de ARN. Pero si detecto proteínas, la sonda me va a servir. No, porque la sonda es de ADN, ¿qué uso? Anticuerpos. Entonces, ¿se acuerdan que lo que hacías era tenías tu muestra, extraías las proteínas, le corrías en un gel, tienes que quedan ahí. Luego a este gel le ponías encima una membrana de microcelulosa, le hacías el bloque, le pasabas por corriente. Esta membrana, ahora todas tus proteínas están en esta membrana. A esta membrana yo le incubo ¿con qué? Con el anticuerpo primario. El anticuerpo primario se pega a las proteínas que están en la membrana, luego le lavo, y luego ¿qué pongo? El anticuerpo secundario que produce luz, ya sea fluorescencia o quimoluminiscencia. ¿Cuál es la diferencia? Fluorescencia es que tienes un cromóforo. Correcto. O sea, sí, tiene una velocidad específica de sustrato para que produzca luz. Sí, mira, tienes el anticuerpo. En un caso tiene un cromóforo. ¿El cromóforo qué es? Es una molécula que se distrae los rayos ultravioleta, los electrones suben de nivel, bajan y botan fotones, fluorescen. ¿Ya? Pero también puedo usar una que se llama peroxidasa de rábano, Forsera disperoxidase, peroxidasa de rábano, algo así. ¿Sí? Es una enzima, una peroxidasa. Entonces, no es que tiene un cromóforo, tiene una enzima. Y yo aquí pongo un químico. Esta enzima reacciona con el químico y produce luz. Eso es quimoluminiscencia, que es luz en función de una reacción química, como la luciferasa. ¿Estudian de la luciferasa? ¿Estudian de la luciferasa? Era un marcador que ayudaba a estudiar la expresión de promotores, cómo funcionaban los promotores. La luciferasa da luz. ¿Sí? Pero es quimoluminiscencia. ¿Y de dónde sacaron el gen de la luciferasa? ¿De dónde? La luciérnaga. Las luciérnagas tienen esa cosa que hace una reacción y hace una cosa que es inestable y se rompe y genera fotones. Solo le cogieron y le usan ahora para eso. Pero bueno, Western blot para proteínas, chip, UPCR, ese sí no se me acuerda. Chip, ¿no? Sí vimos. Pero ¿para qué estudiabas con chip? Es decir, cuando inmunoprecipitación de la cromatina, sí, estaba ahí. Chromatin immunoprecipitation, chip. ¿Qué haces ahí? Porque la cromatina, que es proteínas con ADN, o sea, las histonas del ADN, y le rompe, le hacen sonicación, le rompe. Entonces, ¿qué te queda? El ADN agarrado con las histonas. ¿Cómo le precipito ese ADN? ¿Qué quería hacer chip? Chromatin immunoprecipitation. Entonces, ¿con qué les precipito? Con anticuerpos. Si dice inmuno, que les había dicho, si dice inmuno, ahí está claro. Entonces, le rompió a la cromatina, y la cromatina que es ADN, y el ADN está envuelto en histonas.
Y luego, ¿cómo precipita esa cromatina? Con los anticuerpos. Lo va agarrando a los cromatinos con los anticuerpos y puede separar y puede estudiar factores de transcripción, por ejemplo. Porque el factor de transcripción se une a dónde? Al cáncer o al silenciador. Entonces el chip sirve para estudiar la interacción proteína-ADN. ¿Sí? Sí lo vimos alguna vez. Pero bueno, no me explicarías eso, me dirías del principio del método, ¿no? En el que tienes un PCR más complicado, inmunoprecipitación, secuenciamiento de ARN, análisis estadístico. Miren, todos estos van a tener análisis estadístico. Yo necesito que me expliquen el análisis estadístico porque ya sale del scope del curso, ¿ya? Pero des en cuenta que, mira, tú quieres hacer un experimento, ¿no? Digamos que estás probando el probiótico aquí, ¿ya? Quieres probar tu probiótico, ¿ya? Entonces tienes que tener un control, ¿ya? Yo le doy el probiótico a estas células y extraigo lo que quiera, ADN, puedo hacer antigen. Ustedes van a diseñar un proyecto y se van a esos datos. Entonces, ¿qué haces aquí? Yo pongo el probiótico y tengo las cosas que yo quiero medir. Aquí tengo el control, aquí tendría las células. ¿Y qué no pongo? No pongo el probiótico, pongo alguna solución salina, ¿ya? Para el control y extraigo lo mismo. ¿Me entiendes? Digamos que estamos midiendo esto con el PCR, ¿ya? Entonces yo tengo mi dato aquí y tengo mi dato acá. ¿Acabé el experimento? No, porque solo hiciste una vez. ¿Cómo sabes que no es del azar? Entonces tienes que hacer varias repeticiones. Hay que hacer esto unas 5 veces, dependiendo cuánto cueste, ¿ya? Hay SN igual a 6, pero no es que dice en ningún libro específicamente. Mientras más repeticiones tengas, mejor. ¿Por qué? Porque el dato que saques no es el dato de un experimento, es un promedio de ¿qué? De varios datos. ¿Me entienden? Entonces, en vez de tener uno, yo voy a tener en vez de tener, digamos, 10, yo tendría 10. ¿Y cómo sé que es un promedio? Porque tiene una cosa que se llama la desviación estándar. Si a mí me presentan este término como una desviación estándar, yo sé que esto es un promedio. ¿Qué me está diciendo la desviación estándar? ¿Cuánto varía? ¿Cuánto varía? Porque recuerden, dije la semana anterior, recuerden sus propios datos en esa curva. La mayoría estaba aquí, pero lo que yo quiero ver es cuánto varían estos datos y eso está relacionado con la desviación estándar. Recuerden que el dato que yo les había puesto ahí, ese 36, era un promedio, era la media de 30 datos. Entonces, si tenía una buena repetición, sería si quería hacer estudios comparativos de recursos. Entonces, tienes que tener repeticiones y tienes que tener repeticiones de tu grupo experimental, ¿sí? Y luego, ¿qué toca hacer? Toca comparar esas medias, porque aquí digamos que te salió 10 y aquí te salió 33, más menos 10. Hay un aumento, ¿no es cierto? Al ojo hay un aumento, pero eso yo tengo que probar estadísticamente. Y ahí hago una cosa que es donde comparo las medias. Un método de esos es el ANOVA, es el análisis de la varianza. Entonces me permite comparar entre estas medias, ¿sí? Y si comparo las medias y me sale un T menor a 0,05, ¿qué digo? ¿Pero qué significa eso? Significativamente. Eso significa que yo puedo descartar con el 95% de confianza que el resultado que yo estoy viendo aquí no es del azar. Eso. Porque ¿cómo sé que cómo sé que esto no es del azar? Yo tengo que hacer una prueba estadística y si me sale mayor a 0,05, yo no puedo descartar que este resultado esté relacionado al azar. Entonces, no es estadísticamente significativo, pero eso es lo que significa estadísticamente significativo, ¿entiendes? Entonces, si es que le haces más riguroso, es 0,001. Entonces tienes aún mayor confianza de decir, este efecto no es por el azar, es porque yo puse probiótico. ¿Sí? Ok, entonces, pero bueno, ustedes van a ver un montón de cosas en el análisis estadístico. Por ejemplo, pueden hacer ANOVA si la distribución es normal, o sea, ¿sí? Si tus datos se distribuyen normalmente y la variancia es igual, usas paramétricos, pero si es que no es normal, usas métodos no paramétricos. ¿Les dan bioestadística? ¿No les dan estadística? Dentro de epidemiología.
Eso sí debería dar de estadística como estadística, ¿sí? Porque ahí el problema es uno de los problemas que se enfrenta aquí un poco. Muchos doctores no reportan casos y cosas que encuentran que no son tan educados en la parte estadística. ¿Sí? Pero bueno, en todo caso, cuando les den absorberán lo que puedan. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque en el análisis estadístico van a haber un montón de cosas complejas, ¿ya? No necesito que hagan énfasis en eso. Lo único que sí me gustaría es que si usan ANOVA nos cuenten por qué usaron ANOVA. Se usaron ANOVA ya que los datos fueron normales. Lo podemos dejar ahí, ¿sí? Por ejemplo, hay una cosa que se llama la correlación. Por ejemplo, los típicos estudios. Estás utilizando uno de probióticos, mismo estudio. Digamos que en este estudio yo estudio la expresión de la interleuquina 1 beta, ¿ya? Pero también puedo estudiar la población, el porcentaje de células CD4. ¿Entiendes? Esto puedo hacer con real-time PCR y esto puedo hacer con una cosa que se llama citometría de flujo. Me permite estudiar las diferentes poblaciones celulares, ¿me entienden? Entonces yo puse el probiótico y yo sé que voy a cambiar estos dos parámetros, ¿ya? Entonces, pero ¿qué también nos dice la literatura? Que hay una relación entre si esto se expresa, tienden a activarse la CD4, ¿me entienden? Entonces yo ¿qué puedo hacer estadísticamente? Yo puedo relacionar la expresión de este gen con la población de esto. Ahí vienen las pruebas de correlación y hay una correlación que se llama Spearman Correlation. El señor, que era un señor racista, era un señor que era abiertamente racista, en serio. Por eso creó el índice de correlación de Pearson coefficient. Carl Pearson estas personas eran de un movimiento que se llamaba el eugenismo, los verdaderos genes. Lo que creían era en la reproducción entre, esencialmente, un tipo de arianismo de superioridad tendiendo al nazismo y así. Y tenían ese vuelo de que nos reproducimos entre los correctos, ¿ya? Y medían la cara, medían los rasgos de la cara para ver si entrabas en ese grupo de los correctos, ¿ya? Entonces, ¿qué estaba buscando esa persona como estadística? Poder correlacionar fracciones y cosas, y desarrolló Pearson Correlation. Desgraciadamente, bueno, el objetivo del desarrollo de la técnica era terrible, pero nos sirve para contar las interleuquinas con CD4, ¿no? Entonces yo puedo hacer una correlación entre estas dos. Entonces, si me da una correlación positiva, quiere decir, mientras más expresó yo encontré más de esto. Pero estadísticamente, tú no puedes ver los datos y decir, si aquí aumentó y acá aumentó, yo creo que hay una correlación. Tienes que mostrarme el P de la correlación. Tienes que mostrarme el valor de la correlación, el R y el P del R. Pero bueno, como les digo, eso es más estadística. Al punto al que voy es cuando les toque esta parte, no hay que explayarse. Lo que yo les sugiero es, ahora que tienen esa gran herramienta que es el chat, pueden decir, bueno, explícame en términos generales como para entender por qué hicieron. Si ellos hicieron una nova, para que entiendas por qué hicieron. Entonces aquí nos cuentas, y ellos hicieron una nova, ¿y a qué? Tenían unos datos normales, etcétera, etcétera. Hasta ahí está bien. No te voy a preguntar acerca de esto porque sale del tema. Pero sí nos puede ayudar, si aprenden esos conceptos de ahorita, algo eventualmente les va a servir. Ok, entonces, si ven la idea de presentarla, es más el principio, ¿no? Los resultados. Si ven los gráficos de resultados, entonces lo que les decía, aquí ¿qué está haciendo en los resultados? Cuando tú presentas los resultados, solo describes que está ahí, nunca discutes, nunca das un porqué en tu sección de resultados. Solo dices aumentó y en el otro no aumentó. Punto. Entonces, ustedes van a poner ese gráfico y ustedes van a decir, bueno, ese gráfico nos dice que a más de esto había opción. ¿Qué está haciendo aquí? Ahí está haciendo una correlación. Supongo que es una regresión esto. Exacto, la regresión negativa. Porque es negativa por la pendiente. Que más de esto, menos de esto. Una regresión negativa entre qué cosa? Entre el mRNA del C y el nivel de mRNA de acá. Se hizo alguna correlación como te estaba diciendo. Entonces, tú presentas este resultado y dices, ok, mientras más de esto, menos de esto. Pero ahí mismo ya tienes que decir la discusión. ¿Entiendes? En el artículo, lo que vas a ver en el artículo es que ahí te explica el resultado y luego te va a decir la discusión. En un punto de esa discusión, ¿qué va a decir? En la figura 1, en la figura esa, nosotros vimos que había una relación negativa, lo cual significa esto.
¿sí? Pero en tu presentación, ¿qué vas a hacer? Vas a poner eso y de una vez vas a decir la discusión. Por favor, no quiero bajarles puntos porque tienen resultados y luego discusión. Tiene que ser resultado, discusión. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿y los resultados no los podemos separar en dos? O sea, digamos, como que si somos 5 personas, el resultado lo podemos... Ahí sí ya puedes acomodarte como quieras, como sea más conveniente. ¿Sí? Mira, ¿cómo termina la conclusión? Ustedes saben qué es lo que hace. Pues ahí está la hipótesis y qué pone la conclusión, pues sí o no. Después de hacer los experimentos, ¿funcionó el ácido? No, o sí. Ok, antes de ir a esa parte, eso es de la actividad 2. Ya, la actividad 3, lo que ustedes van a presentar es una propuesta de investigación. Los que ya pueden calcular y tienen una idea de lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué hicieron la vez anterior? Ustedes hicieron un review paper. ¿Ya? Esta vez lo que ustedes van a hacer es proponer una investigación, como que si les... A mí me toca hacer eso generalmente todos los años, proponer un proyecto, propones al centro de investigación, dices, en 2 años se me da tanta plata, hago tantas cosas y darían tantos artículos, y dices, yo quiero probar esto, con estos métodos sacaría esto, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería el trabajo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un trabajo que llegue, que tiene materiales y una cosa que se llama resultados esperados, ¿verdad? ¿Sí? Porque vas a tener resultados, no, porque nunca va a ser, es solo una propuesta. Y en la propuesta me van a decir, ok, yo quiero, es como hacer una propuesta de tesis, ¿verdad? Para, si puedes unir a un centro de investigación y hacer tu tesis de ahí, o puedes hacer las tesis que defienden, ¿ya? Pero en ese caso, ¿qué te toca hacer? Una propuesta que te tiene que aprobar el consejo. Entonces, la propuesta que tienes que decir, el background de la introducción, tienes que decir qué materiales vas a usar, por qué vas a hacer, y tienes que decir qué vas a esperar. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Entonces, ustedes dicen, no sé, yo lo que quería probar el biosurfactante X y Z en ratones, en contra del biofilm omega alfa, lo que sea. Ok, ¿cómo vas a hacer eso? Ok, voy a hacer en ratones. Voy a tener tantos ratones, grupo de control 1, grupo de control 2, grupo de control 3, voy a hacer tal y tal y tal y tal método. ¿Se me entienden? Ok, pero ¿cuál es la metodología aquí para resolver el problema? ¿Me voy a sentar yo a creer en mi conocimiento enciclopédico y sacar un proyecto de la nada? No, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar artículos, como hicimos la otra vez. ¿Qué pasó la otra vez? Buscamos artículos de los que podíamos sacar la información que nos interesa. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscar artículos de investigación y vamos a decir, bueno, no vamos a coger ese artículo y le vamos a cambiar la especie. Vamos a coger varios y vamos a mezclar. Eso es lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces la idea es, como les había dicho, si tú mismo sabes con una metodología, el rato de la defensa te puede ir mal, porque te van a preguntar, ¿por qué ese método y no este método? Si no tienes una defensa, ¿qué vas a decir? Porque yo creía que este era mejor, ¿no? Ahí lo mejor sería estar seguro de que ese método se usa en las publicaciones, es común este método para determinar lo que busco, así que con eso salvaguardas tu idea, ¿sí? Entonces, el proyecto que me va a presentar va a tener introducción, materiales y métodos, pero tiene que estar escrito en futuro, porque bajamos muchos puntos a lo largo de estos ejercicios, porque llegan aquí y dicen, se puso 5 miligramos y encima me dicen 5 miligramos por ni sé cuánto tiempo me puedo dar, cosas que no había pedido y en pasado. Y mi pregunta es, bueno, ¿y cuándo hiciste? ¿Y dónde hiciste? Tiene que ser en futuro, ¿no? Pondremos esto en tal cosa, porque aún no he hecho. ¿Sí? Y los resultados esperados, claro, tú me vas a decir, ¿cómo presento los resultados esperados? Fácil. Si tú me dices que vas a hacer RT-PCR, ¿qué me vas a poner en los resultados esperados? Un gráfico de RT-PCR. Evidentemente no de tus propios datos porque no tienes tus resultados, pero sí me van a decir, esta cosa que yo voy a medir, los datos que me salgan, les presento, no sé. Utilicemos el ejemplo de aquí, así, por ejemplo. ¿Ya? Miren, por ejemplo, eso es Western blot. Ahí está la laminina, que es del housekeeping gene, que hace parte de una proteína que hace parte de la membrana nuclear, entonces se expresa siempre. Entonces aquí están, si ven, ahí están los grupos experimentales y está la detección de proteína. Si ven aquí en el wild type no hay proteína, pero si ven aquí, cuando ya hacen los cambios, ¿qué apareció? La proteína, eso es un Western blot. Entonces, en tu estudio tú no vas a hacer un Western blot, pero ¿qué sí puedes mostrarme? Un gráfico, me vas a decir, los datos que yo tenga de Western blot los vamos a presentar así. Así se presenta un Western blot, ¿me entiendes? Entonces la idea es que el alumno entienda la relación entre
Si yo quiero estudiar ARN, ¿qué método uso y cómo se presentan esos datos? ¿Me entienden? Entonces, esa es la actividad 3 y la actividad 4 es la presentación de eso. Evidentemente, ya saben que lo vamos a ir trabajando como el radio paper. Ahora, ya saben qué cosas no hay que cometer, va a ser el mismo ejercicio, una semana antes de la presentación, después de clase, me quedo aquí con ustedes para ver su último moderador. ¿Sí? Bueno, no equivocarse en eso, ¿ya? Pero igual vamos a ir desarrollando lo que hay que ir buscando información. Ok, en relación a los grupos. A ver, en un principio me puse a hacer cálculos para lograr tener 6 grupos, ya tenía que ser 3 personas por grupo. Y 3 personas, sí podría ser, pero me parece que sí puede ser un poco cargado 3 personas. Ya, algunos artículos son largos y 3 personas y está 7 minutos de explicación. ¿Ya? Entonces, decidí quitar el grupo que perdió más gente y tenemos los mismos grupos esencialmente. Al grupo que tenía menos gente, era este de aquí, le adicioné las personas que estaban en el grupo 5. ¿Sí? Trabajó bien ese grupo. Ustedes dos que trabajaron en el grupo 5 también trabajaron bien, pero yo creo que ahora, bueno, ustedes que trabajan entre dos prácticamente, se les va a facilitar un poco el trabajo. Los grupos siguen siendo los mismos, ¿sí? Solo es que tiene una persona más nada más. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja para ustedes? Que para ustedes no cambiaron los temas, excepto para el grupo 5. ¿Ya? Entonces, para ustedes lo que les recomiendo es, ¿saben qué? Léanse el artículo de review paper que hizo este grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es el tema para la propuesta de investigación va a ser el mismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja para ustedes? Que ustedes ¿qué hicieron en la sección 4 del review paper? Para la sección 4 del review paper, ¿qué hicieron? Escogieron un montón de artículos de qué eran. Artículos de investigación, los que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Entonces ya tienen una lista de artículos de investigación de ese tema, ¿no? Entonces puedes ir a esa base de datos y buscar qué artículos de esos están simpáticos para inspirarse, para no decirle que vamos a piratear. ¿Sí? Ok, entonces, esa es la nueva distribución, por favor. Yo creo que nos va a ir bien con los trabajos del grupo. El día que, bueno, ese día vamos a tener 2 presentaciones, eso quiere decir que para el grupo 4 y 6 tengo 20 minutos más para preguntas. Pero, vamos a estar mucho. Ok, lo que voy a salir siempre al final, estamos aquí. En una semana, 25 de junio, infecciones nosocomiales, las que suceden en los hospitales, ¿ya? 3 primeros grupos, ahí están los temas. Entonces, si ustedes ven los temas aquí, todos esos de aquí ya son de investigación. Aquí ya cogieron pacientes y sacaron muestras y hicieron alguna estadística, alguna cosa así. Eso. Entonces, miren, ya saben sus temas. Lo que yo sugiero hacer ahorita es mientras más rápido trabajes en ese tema, mejor, porque tú puedes tener más retroalimentación mía. Lo primero es, ya ni siquiera tendrá que ir al Google Scholar o al PubMed, pero pueden hacer su misma base de datos. Tienen como algunos artículos de investigación que podrían decir, bueno, ¿cuál podría usar para el proyecto? ¿Sí? Listo, eso. Nos vemos.